pues me presento. Mi nombre es Paola Mendoza y bienvenidos una vez más a Conociendo las Aduanas de México. Hoy tenemos un episodio muy especial. Hablaremos sobre cómo ingresan las mercancías al país y todo lo que implica su manejo en aduanas. Para ello, nos acompañan dos especialistas en la materia, Horacio Pineda y Oscar López, dueños de las principales comercializadoras de equipo médico en América Latina. Bienvenidos y gracias por tomarse el tiempo para compartir con nosotros su experiencia. Un gusto estar aquí, y aunque suene complicado, la parte más crítica no es esto tanto del trámite, sino garantizar que las mercancías cumplan las regulaciones mexicanas, sobre todo cuando hablamos de equipo que puede salvar vidas. Para quienes no lo sepan, una importadora o comercializadora, como también se le conoce, es una empresa especializada en la comercialización, distribución, compra o venta de determinada gama de productos o servicios provenientes del extranjero. ¿Es correcto? Exacto, él es el intermediario entre una empresa fabricante y el cliente final, aunque se le conoce como importadoras, técnicamente son comercializadoras. ¿Y qué tan difícil es introducir este tipo de materiales al país? Bueno, más aún cuando se trata de equipo médico, del cual puede depender la vida de una persona. Bueno, todo esto empieza desde el país de origen. Por ejemplo, normalmente traemos respiradores desde Alemania y monitores de Estados Unidos. Usamos transporte aéreo para lo urgente y marítimo para las grandes volúmenes. Cuando llegan a la Ciudad de México, entran por aduanas como el aeropuerto de la ciudad o el puerto de Veracruz. Ahí comienza el proceso legal. Declaramos las mercancías, demostramos que cumplen con las normas sanitarias, como las de COFEPRIS, y pagamos los impuestos Una correspondientes. vez que el equipo llega al puerto o al aeropuerto, ¿ustedes van directamente por él o cómo funciona? No exactamente. Cuando la mercancía entra al país, es dirigida a un recinto fiscal o fiscalizado. Esta es una zona controlada por la autoridad aduanera. Ahí se realizan las maniobras de descarga, bueno, dependiendo de cómo lleguen. Se pueden bajar contenedores, luego esta se almacena temporalmente el equipo que traemos. Y pues la autoridad procede a revisar pues que toda la información está en regla. Y ojo, estas maniobras no las pueden hacer cualquiera. Solo operadores autorizados por el SAT pueden mover esas mercancías dentro del recinto. Todo está bajo vigilancia. Si hay errores en la documentación o en algo que no cuadra, el proceso se detiene hasta aclararlo. De hecho, una vez tuvimos un caso con un lote de respiradores que venían desde Alemania. Todo parecía en orden, pero al llegar al recinto fiscal del aeropuerto de la ciudad, el sistema automatizado marcó el contenedor para una revisión física. Resultó que la factura venía con una pequeña diferencia en el número de serie. Aunque esto no afectaba en absoluto la funcionalidad, tuvimos que aclararlo con aduana. El equipo estuvo retenido hasta por 2 días. Y te imaginarás que en el ámbito médico esto puede ser debido a muerte. Por eso cada detalle cuenta. Me queda claro que todo este proceso es delicado y muy técnico, pero después de que la mercancía ya está dentro del recinto, ¿ustedes siguen teniendo control de todo o se pierde un poco de visibilidad? Buena pregunta. La verdad es que en cuanto la mercancía entra a un recinto fiscal, es como si se detuviera el tiempo. Aquí todo queda bajo control de las autoridades y pues de los operadores autorizados. Uno como importador no puede mover ni un solo paquete sin autorización. Exacto, y ahí empieza una nueva fase del proceso. El manejo físico de los productos ya no lo hacemos nosotros, lo realiza personal especializado dentro del recinto. Y créeme, hay veces en que hasta para mover una caja necesitan un equipo especial. Imagino que eso también complica las cosas en términos de tiempos y seguridad, ¿no? Totalmente. Todo este tramo, desde que llega la carga hasta que se libera, es donde juegan una buena parte del éxito de la importación, además del manejo físico. El tema de la custodia. Durante esos días, tu mercancía no solo debe estar bien tratada, sino protegidas como si fueran oro, literalmente. Porque lo son, en muchos casos. Algunos equipos que traemos superan fácilmente el 1.000.000 de pesos por unidad. No puedes permitirte que algo desaparezca o se dañe mientras está en la bodega. Y lo cierto es que, aunque hay vigilancia y protocolos, uno está siempre con el pendiente. ¿Y esas mercancías se almacenan en el mismo lugar o tienen que ir a otro lado? Se quedan ahí mismo, en los almacenes fiscales, que son como una especie de limbo. Las mercancías están en México, pero legalmente todavía no. Pueden quedarse ahí un tiempo determinado mientras hacen todos los trámites necesarios. Es muy útil cuando aún no tienes listo el punto de entrega o si algún permiso pendiente. Sí, lo usamos mucho cuando los hospitales todavía no están listos para recibirlo. Podemos dejar el equipo almacenado bajo control aduanero hasta que se libere formalmente. Y eso nos ha salvado de muchas prisas. Y mientras tanto, ustedes van resolviendo lo legal, ¿no? Claro, se revisa si se pagaron los impuestos correctos, si los documentos coinciden, si la clasificación arancelaria es la adecuada. Y en caso de que la aduana diga, oye, creo que esto tiene otro valor o debe tributarse diferente, ahí uno puede allanarse. ¿Allanarse? Sí, digamos que es como decir, está bien, acepto lo que ustedes indican. Y ahí te evitas una bronca mayor. No es lo ideal, pero a veces es más práctico. Imagínate detener todo el proceso solo por una diferencia mínima del valor que estás declarando. Nos ha pasado, una vez trajimos una serie de desfibriladores y la aduana no aceptó el valor que venía en la factura porque no coincidía con los precios en el mercado. En lugar de pelear, aceptamos la corrección, pagamos la diferencia y listo.
Y recorrido tan largo, y eso que apenas estamos viendo una parte. No cabe duda que el comercio exterior es un mundo en sí mismo. Les agradecemos a los especialistas invitados, Horacio Pineda y Oscar López. Para continuar, responderé las preguntas que fueron tan amables de mandar, en especial sobre el tema de control y vigilancia del transporte dentro del territorio nacional, así como la legalidad de la estancia de las mercancías en este mismo. Primera pregunta. ¿Por qué es tan importante el control del transporte de mercancías dentro del país? Esto porque ayuda a evitar el contrabando, verificar que las mercancías se transporten conforme a la ley y proteger tanto a la economía como a la salud y seguridad nacional. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de acciones realizan las autoridades para controlar el transporte? Entre ellas están que hacen revisiones de documentos como el pedimento, inspecciones físicas, verifican rutas, tiempos y colocan retenes en puntos estratégicos para precisamente evitar ese tipo de contrabando. Otra de las preguntas muy recurrentes es cómo una persona o empresa pueden comprobar que una mercancía extranjera se encuentra legalmente en el país. Esto al recordarles que existen documentos como lo son el pedimento de importación, facturas fiscales, notas de venta de gobierno o carta aporte. Esto si es una empresa transportista autorizada. Cerrando con nuestra sección de preguntas, ya casi llegamos al final de nuestro podcast, por lo que esperamos que hasta ahora hayan resuelto la mayor parte de sus dudas. Pero para que ustedes puedan sentirse seguros de que van a salir de este podcast siendo expertos de lo que se hace en las aduanas, tenemos que hablar de una etapa muy importante, la cual es el despacho aduanero. Para ello, tenemos dos invitadas especiales, Paola González y Marilyn Orozco, expertas en el tema. Ellas actualmente son agentes aduanales. Licenciada Paola, ¿puede hablarnos un poco acerca de qué es el despacho aduanero? Hola, claro que sí. Pues bueno, es muy importante que conozcamos que el despacho aduanero es un conjunto de actos que debemos de realizar dentro de las aduanas, quienes nos dedicamos a la introducción y extracción de mercancías, en este caso al territorio nacional. Y pues hablando exclusivamente en mi caso como agente aduanal, soy yo la persona encargada de realizar y presentar todas las formalidades y documentos necesarios para que se pueda realizar este despacho aduanero, que desde luego no es una actividad exclusiva de los agentes aduaneros, sino que también la pueden realizar los consignatarios, los destinatarios o los propietarios de las mismas mercancías. ¿Podrías explicarnos de qué manera se inicia o se realiza este trámite para el despacho aduanero? Pues inicialmente, cuando nosotros o cualquier persona pretende realizar alguna importación, se le debe informar a las autoridades aduaneras de que se va a realizar esta actividad y esto se va a avisar por medio de un pedimento, que es un documento que contiene toda la información relacionada a la mercancía que nosotros vamos a importar. Este pedimento pues se presenta junto a otros documentos, se le presenta a la autoridad aduanera de manera electrónica o si en su caso lo requiera por medio de un dispositivo electrónico o de manera impresa, ya que pues esto nos va a permitir activar el mecanismo de selección automatizado para que pueda ser posible el ingreso de nuestra mercancía al territorio. Hace un momento también nosotros hablábamos acerca del pedimento, pero ¿qué documentos se debe presentar junto a este? Necesitamos presentar documentos que se podría decir que respalden la información que estamos expresando en el pedimento. Por ejemplo, en el pedimento vamos a poner cuál es el valor comercial de la mercancía, entonces esa información la vamos a respaldar con las facturas necesarias y pues con el acuse que nos generó el sistema electrónico aduanero que contiene toda esta información relacionada al valor de la mercancía. También vamos a presentar el conocimiento de embarque junto a su acuse electrónico generado ante el arribo de la mercancía al país, ya que este conocimiento de embarque pues va a contener la información relacionada a la manera en la que vamos a transportar la mercancía. Y pues de igual forma es muy necesaria los documentos que comprueben la procedencia y el origen de las mercancías, ya que estas van a demostrar que realmente estamos cumpliendo con las regulaciones arancelarias y pues que todo se está realizando conforme lo marca la legislación. Y pues finalmente y no menos importante, la garantía, ya que esta nos va a servir para garantizar cualquier tipo de cuota que pueda causarse durante la operación y que no se haya contemplado antes de la operación. Muchas gracias, licenciada Paola, por esta información. Licenciada Marilyn, ¿podría hablarnos un poco si dentro del despacho aduanero existe algún tipo de rutina, algún proceso para las mercancías o cómo son seleccionadas? Hola, ¿qué tal a todos? Esa es una excelente pregunta. Bueno, debemos de conocer que existen dos procesos de suma importancia. El primero de ellos es el mecanismo de selección automatizada y el segundo de ellos es el reconocimiento aduanero. Estos dos trabajan en conjunto para permitirnos llevar a cabo el despacho aduanero. Pues la selección automatizada es un mecanismo utilizado para determinar qué tipo de mercancías requiere una inspección física o documental. Pues básicamente comienza con esta evaluación de riesgo, depende de la naturaleza, de su país de origen y por supuesto de su valor. Al asignarle este nivel de riesgo alto, medio, bajo, determina qué mercancía requiere inspección física o documental. Y pues por supuesto que con este se busca agilizar el proceso, reducir los tiempos de espera. Y aunque bien es cierto que el pedimento contiene toda la información de la mercancía, este mecanismo aporta una mayor seguridad al identificar y seleccionar pues las operaciones de alto riesgo, ayudando a prevenir la evasión fiscal y la importación de mercancías prohibidas. Entonces, si ya llevan este mecanismo de selección, ¿qué es el reconocimiento aduanero y cómo se relacionan estos? El reconocimiento aduanero es este proceso de verificación física y documental. Busca garantizar el cumplimiento de las regulaciones y leyes aduaneras, verificando su naturaleza, cantidad y valor de la mercancía, por supuesto que también su clasificación arancelaria. Y pues en este sentido, estos dos trabajan en conjunto para facilitar el comercio internacional y garantizar una seguridad y eficiencia en la importación y exportación de las mercancías. Al final de nuestro programa. Antes de despedirnos, si este episodio te fue útil, compártelo con tus amigos. Síguenos y déjanos tus preguntas en redes. Y recuerda, la mejor estrategia aduanera es estar informado. Nos escuchamos el próximo episodio. Hasta luego.